gracias. Excelentes conferencias. La verdad, cuando estamos a un paciente, nosotros en el hospital, yo le decía, ¿a dónde más va a ir? Un paciente con disfunción de prótesis y muchas gracias. Bueno, pues miren, seguimos con estos simposios. La verdad, la calidad de los ponentes que tenemos, les quiero agradecer mucho, pero seguimos con esta calidad. Y yo de verdad quiero agradecer y quiero hacer un reconocimiento personal a la doctora Gabriela Borrallo, que es nuestra presidente de este simposio. La doctora Gabriela Borrallo no necesita presentación y les quiero decir que es ídolo de mis hijos, te lo digo, Gaby. Y aquí, por aquí anda Andrea y Héctor andan por aquí, por muchas razones. Los que conocemos a la doctora Gabriela Borrallo desde que yo era residente, pues tiene un currículo impresionante. Primero, les quiero decir que como médico de base del hospital, fue jefa de la unidad coronaria, fue jefa de división, fue directora médica. Profesora, ha sido líder de Código Infarto, es la líder de Código Infarto del programa Todo Corazón. Actualmente es coordinadora de innovación en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha creado los PAIs de todo lo, es líder de la creación de muchos de los programas de atención integral que ahora son una realidad en el instituto. Y Gaby, muchas gracias, para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros como parte de la acción médica. Y acaba de dejar un cargo, yo le decía, ella fue presidenta de ANCAM, ¿cómo le hacía para estar en el IMSS y en ANCAM, que lo hizo muy bien con el Congreso en Veracruz? Gaby, por favor, y quiero que nos presentes a otro gran personaje de la cardiología mexicana. Muchas gracias, Gaby, adelante. Muchas gracias, Héctor. Aprecio tus palabras, un gran amigo, alguien que ha unido al Hospital de Cardiología, y yo le decía hace un ratito que recuerdo cuando organizamos el primero y el segundo congreso, hice todo lo que significa, y me da mucho gusto que se le dé continuidad a estos congresos internacionales. Y gracias por la invitación. Y la verdad es que aquí al que voy a presentar es un gran amigo, que le estimo muchísimo y es una persona brillante, es alguien que tiene un currículum extraordinario, alguien que ha creado cosas y que yo tuve el gusto de trabajar codo a codo con él unos 3, 4 años. Y sé la capacidad que tiene el doctor Martín Rosas. Él fue presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, tiene maestría, doctorado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y es alguien que yo considero que ha hecho algo más por la hipertensión arterial. Y gracias a él, yo me he involucrado más en la hipertensión arterial. Y gracias a él hicimos el PAI de hipertensión, el protocolo de atención integral que hoy, junto con otros protocolos, el de diabetes, el de código infarto y código cerebro, ayer mismo sacamos la cuenta de más de 46,000 personas capacitadas ya en todas las herramientas que creamos, Martín, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que hoy por hoy es una ruta muy accesible a todo el equipo multidisciplinario. Así es de que presentar a Martín Rosas, yo diría a mi gran amigo Martín y a alguien extraordinario que hoy seguramente nos va a dejar la pauta de lo que sigue en la hipertensión arterial. Un gusto, Martín, estar aquí contigo. Gracias, Gaby. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Gracias, Héctor, gracias, Gaby. La verdad es que estar entre amigos es fabuloso. Es un honor estar aquí con Gaby, que liderea programas muy importantes a nivel nacional. Y bueno, pues agradecer a ustedes la bondad de su presencia. Vamos a hablar de un tema que se me ha invitado a hablar, que es prácticamente hablar del mundo real. Es pasar del dicho al hecho y ver cómo muchas veces
lo que se emanan de guías, de recomendaciones, de una serie de medicina basada en evidencia, cuando uno va al mundo real, hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles pudieran ser las causas. Y la verdad es que me enorgullece que esté aquí la doctora Gaby Borrello, porque ella es la representante de lo que puede ser algo de pasarlo de lo teórico a lo práctico. Todo el mundo sabe que si una arteria del corazón se ocluye, eso se llama infarto, y que si lo abres muy rápido, pues le va a ir bien al paciente. Eso parecería no tener tanta ciencia, pero llevarlo a la implementación, llevarlo al mundo real, llevarlo hasta que desde el policía de la entrada hasta el último personaje de un equipo lo pueda hacer de manera coordinada y luego llevarlo al ámbito nacional, eso es lo que le da, eso es lo que yo digo que no se ve pero se siente, porque realmente es lo que está detrás de un gran plan. Sí, la estrategia de abrir una arteria rápida, bueno, pues podemos estar aquí hablando de lo que hacen otros países, pero cuando lo quieres aterrizar al mundo real, la verdad de las cosas es que mis respetos para poder hacer este tipo de cosas y mantenerla. Entonces voy a hablar de inercia terapéutica y del efecto nocebo. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, ¿cuáles son los supuestos que tenemos hoy día para la terapia cardiovascular? Pues todo lo queremos basar en medicina basada en evidencia y hablamos de la 1A como la mayor evidencia con ensayos clínicos, la 1B, bueno, muy fuerte pero no con tantos ensayos clínicos, la 2A, pues nos ponemos de acuerdo, la gran mayoría, 2B es un consenso y la 3 es lo que no hay que hacer. Bueno, se basa entonces en guías internacionales, en guías de práctica clínica, en algoritmos, en consensos, en posicionamientos, estudios observacionales, metaanálisis, estudios causa-efecto, etc. Buscamos el mejor tratamiento farmacológico, el no farmacológico, estructural, quirúrgico, ya lo escuchamos, paliativo, entre otros. Y bueno, esto también, este viaje sobre el riesgo cardiovascular es prácticamente conocido por todos ustedes. Son los factores de riesgo los que predisponen al avance de la patología cardiovascular en su mayor cantidad. Y bueno, pues es la principal causa de muerte en México y el mundo. Sabemos que entidades crónicas tienen fisiopatología compleja y que no solamente se debe a un solo factor, tal es el caso de hipertensión arterial en donde participan múltiples mecanismos. Y sin embargo, a pesar de saber esto desde hace muchos años, insistíamos en tratar a los pacientes con monoterapia como si fuera una sola vía la productora de esta entidad. Afortunadamente, durante las últimas décadas, esto ha cambiado y el pensamiento es hacia la terapia combinada, dado que son múltiples los mecanismos y entre más vías trates, es mejor. Aquí no se trata de que si 1 más 1 es igual a 2, la verdad es que se potencian los efectos y se sinergizan los efectos y resultados al final del día. Hipertensión arterial no tratada o tratada de manera no acertada, pues es prácticamente lo mismo. Aquí está en línea roja y en la parte inferior, como el paciente hipertenso que no se trata de manera adecuada es prácticamente como si no se tratara. Y sin embargo, si el paciente hipertenso se trata adecuadamente, pues prácticamente va a sobrevivir como si no tuviera hipertensión. O sea, la paradoja es muy interesante. Sabemos que tratar a la hipertensión de manera enérgica, rápida, eficiente, eficaz, con terapia combinada, etcétera, es lo de hoy. Y no vamos a entrar en detalles porque evidentemente esto es lo que más se ha aceptado. Que tratar con medicamentos combinados, por ejemplo, aceleran el tiempo para alcanzar la meta y garantizar con esto que tengamos menos efectos adversos, menos complicaciones, etcétera. O sea, no hay duda, pues, del gran avance que se ha tenido. Y hoy las guías y las próximas que van a salir ahora en la europea no van a cambiar mucho, ¿eh? Es terapia combinada, primero es toral, el sistema renina-angiotensina, habrá que darle combinación con un calcio antagonista, con un diurético tipo tiacídico. Eso no va a cambiar grandemente. Ojalá que la hipertensión arterial viviera sola. Desafortunadamente, al igual que todas las crónicas, pues siempre viven combinadas y se provoca un efecto sinérgico, lo cual va a traer como consecuencia una aceleración en los procesos heterogénicos que finalmente pueden llevar a complicaciones graves y desenlaces de muerte en estas entidades. ¿Qué hay de los lípidos?
Pues de los lípidos también. Desde hace muchos años se demostró que tratar a los lípidos desacelera el proceso aterogénico, que se disminuye el riesgo de manera considerable. Vean ustedes que por cada 30 miligramos que se incrementa el control, en el riesgo relativo, sobre todo cuando se disminuyen las LDL, pues el riesgo cardiovascular va a irse también mejorando. Y bueno, pues la cantidad de estudios con lípidos sería absurdo repasarlas en esta presentación. Creo que hoy por hoy todo mundo estamos conscientes, con una gran ventaja, aquí no hay un límite para abajo, ¿eh? No tiene que poder la capacidad de bajar, entre más alto sea el riesgo, pues entre más bajo mejor, y hoy vamos enfocándonos al manejo integral del paciente. Bueno, se sabe muy bien perfectamente en qué grupos en donde se va a tener mayor oportunidad con el manejo de estatinas en este tipo de pacientes, y esto no es algo nuevo, es algo que ustedes lo saben. El hacer las terapias que le llaman de régimen estricto, de alta intensidad, moderada intensidad, etcétera, hoy van encaminadas a entre más bajo mejor, y también las terapias combinadas hoy también se empiezan a popularizar en el manejo de esto. La disminución de los riesgos de morbimortalidad por un buen control de los lípidos se sabe desde hace muchos años. Y hoy por hoy el problema en mundo real es que cuando uno le pregunta a los médicos de primer contacto cuántos de sus pacientes, ayer lo comentábamos, cuántos de sus pacientes hipertensos diabéticos están con estatinas, y te vas de espaldas. Cuando te das cuenta que ni el 20% de ellos están con estatina. Cuando es algo que hoy por hoy todo el mundo sabe que debemos de tratar prácticamente al 100% de esta población con una estatina, independientemente de los niveles de colesterol. Y bueno, se han desarrollado estrategias múltiples para decir si tiene bajo riesgo, a qué meta voy a llegar con las LDL, si tiene riesgo moderado, alto, muy alto. Y entre más alto el riesgo, pues hay que ser más enérgicos en el manejo de esto. Y la terapia combinada, estatina, ezetimiba, etcétera, y para casos especiales inhibidores de la PCSK9. Bueno, esto es lo que se menciona. Y luego cuando las juntas a las dos patologías, pues evidentemente lo que ocasiona el riesgo una sola de estas, pues en su conjunto se multiplica, y el efecto es, la verdad es que se eleva a la potencia en relación a las complicaciones que puede dar. Por eso hoy día las recomendaciones es atender al paciente de riesgo cardiovascular de una manera integral, no ver a las entidades de los factores de riesgo de manera independiente, sino conjunta, para poder realmente impactar. ¿De qué te sirve traer un paciente óptimo en 120/80 con 600 de azúcar? ¿O de qué te sirve traer un paciente con LDL de 55 si su presión arterial anda en 160? Es decir, el concepto hoy día es que debemos manejar de una manera integral, y esto lo hemos entendido todos. El agregar una estatina al tratamiento antihipertensivo, en este caso atorvastatina, vean ustedes, francamente tiene un impacto notable en el desarrollo de la enfermedad coronaria en el paciente de riesgo cardiovascular. Y cuando se habla de la seguridad y la eficacia y de los efectos posibles adversos que pudieran tener diferentes dosis, acuérdense ustedes que muchas de las veces hoy día tenemos que estar preparados porque el paciente tiene acceso a los recursos electrónicos, y cuando uno le da un tratamiento, lo primero que va a buscar cuáles son los efectos adversos, porque no me vaya a hacer daño lo que me dieron, ¿no? Entonces, generalmente hay este tipo de cosas, y bueno, pues por eso se han hecho estudios donde se comparan incluso las diferentes dosis de estatinas, en este caso atorvastatina, y vean ustedes que no está tan distante de lo que provoca un efecto placebo. Entonces, se vuelven populares algunos de los efectos adversos, y los pacientes ya incluso se predisponen antes de que los desarrollen en ese sentido. Por eso hablar del efecto nocebo y el efecto placebo en terapias que no hay duda que hoy día ofertan una gran ayuda en la reducción del riesgo cardiovascular. Ayer el doctor Miguel Camafort nos mostraba cómo un paciente puede bajar de 18% de riesgo cardiovascular a 2% con tan solo tener un buen control de dos factores de riesgo como sería la hipertensión y la
dislipidemia. Entonces, importantísimos. Sin embargo, esto es a lo que también nos enfrentamos día a día los médicos. Vean ustedes en el estudio ASCOT cómo cuando era doble ciego y nadie sabía de los grupos que tenía cada quien, en el momento en el que se abre para saber y se enteran de qué lado están los pacientes en el efecto placebo, en el efecto de tratamiento, empiezan a aparecer los efectos adversos de manera notable en aquellos que tienen, y supuestamente no había diferencias en efectos adversos entre la terapia contra el placebo. Es decir, ahora sé que estoy tomando la estatina, ahora sé que puedo tener el efecto adverso, y esto tiene una implicación psicológica muy notable para los pacientes. El efecto nocebo parecería que es ampliamente conocido, que no tiene tantos principios biológicos. La verdad las cosas es cuando uno se mete a estudiar qué es el efecto nocebo y es esa percepción que tiene por adelantado el paciente de que eso que me están prescribiendo me puede generar daño, es decir, es importante. Y es importante no solamente por parte del paciente, sino por parte del médico. Y aquí quisiera detenerme un momento. Si ustedes tienen un paciente que le van a dar estatinas, y lo primero que le dicen es, oiga, mire, le voy a dar este tratamiento que son atorvastatina, por decir alguno. Son buenísimos para bajarle el riesgo, aunque no está exenta de efectos adversos. Es posible que le duelan las piernas, es posible que se sienta un poco cansada, pero más allá de eso, sería rarísimo que a usted realmente le tuviera yo que suspender esto porque se sienta usted mal, ¿no? Les voy a garantizar que en la próxima consulta que llegue, lo primero que les va a decir, ay doctor, es que sabe que sí la suspendí porque no aguantaba el dolor de piernas, ¿sí? Y esto de que el dolor de piernas dices, no, es que lo está soñando. Bueno, tiene principios neurobiológicos que lo explican. ¿Por qué el paciente, a la hora de tener esa percepción de posible efecto nocivo de un medicamento, el paciente lo entra y lo hace propio y la posibilidad de manifestar el efecto adverso se eleva? Vean ustedes cómo los mecanismos neurobiológicos se han estudiado en este sentido. Y se habla de los enfoques psicosociales, del efecto que tiene la oxitocina, vasopresina y los efectos neuromoduladores para la percepción de lo que está ocurriendo en su entorno del paciente y poder inducir incluso una hiperalgesia, una disminución del umbral al dolor o simplemente cambios incluso hasta en el perfil inmune. ¿Hasta allá puede llegar el efecto que pueda manifestarse? Sí. Y es por eso que también existe el otro efecto, ¿no? El efecto del médico que le da un medicamento que tiene efecto placebo, le voy a dar ácido fólico. No, mire, le voy a dar esto y le da ácido fólico. Con eso se le va a quitar. Está demostrado con este medicamento, etc. El paciente, si tiene tanta empatía con su médico, la verdad las cosas que puede llegarte a la siguiente consulta y decirte, sí, doctor, me mejoré muchísimo, ¿no? Y entonces dice uno, a ver, esto es el arte de realmente cómo enfocarse en este tipo de tratamientos. Por ejemplo, entonces, los puntos claves en la práctica para el efecto nocebo es que el efecto nocebo es una disminución del beneficio subjetivo en empeoramiento de los síntomas y la aparición de efectos adversos debido a una expectativa o una percepción de daño asociado al medicamento. El efecto nocebo está influenciado por todos los factores que ya mencionaba, creencias, ideas, etc. Y la adherencia al medicamento, los resultados del tratamiento y las futuras decisiones de salud se pueden ver afectadas por la percepción de estos efectos adversos. El efecto nocebo se debe minimizar reduciendo las expectativas negativas y la ansiedad. La relación médico-paciente a veces funciona muchísimo para reducir el efecto nocebo. Es bien diferente si yo le planteo los posibles efectos de beneficio que le va a generar el que yo le dé una estatina, por ejemplo, cualquier medicamento para riesgo cardiovascular. Si yo le explico los beneficios que va a tener sobre su supervivencia, etcétera, etcétera, los mayores beneficios, sin mentir sobre los posibles efectos adversos, la verdad es que el paciente se va a ir con un convencimiento de que lo tiene que hacer y lo va a tomar. Si no, lo primero que va a hacer es lo va a tomar un tiempo, no siente nada, no siente cambios, lo va a abandonar. Eso es lo que ocurre en el común denominador. Bueno,
Si se agrega esta historia, por ejemplo, de cuando salió la combinación de amlodipino atorvastatina, que era un medicamento para tratar tanto la hipertensión como los problemas de la dislipidemia. Hubo muchísimos fundamentos para hacerlo. Sin embargo, no se usó con el impacto que uno quisiera, porque en aquel entonces, creo que se adelantó a su tiempo, en aquel entonces los médicos éramos muy resistentes a usar terapias combinadas. Como que no me gusta usar terapias combinadas porque me limitas en mi juicio clínico para decidir qué dosis le voy a dar de manera independiente con cada medicamento. Entonces, ese tipo de situaciones psicológicas también impactan. Entonces, la terapia combinada en el 2023 es sin discusión. ¿Qué pasa en el terreno operativo? ¿Qué pasa en el mundo real? ¿La inercia, la adherencia, el apego? ¿Qué pasa? El reto continúa. ¿Por qué el porcentaje de pacientes con hipertensión arterial y dislipidemia, que casi nos acercamos al 60-70% de los pacientes hipertensos que puedan tener cierto grado de dislipidemia? Pues menos del 30% toma estatina. Y ya no les quiero contar en hipertensión y diabetes, donde casi sería obligada, donde también tenemos un fracaso en la toma de este tipo de medicamentos. ¿Por qué no ha disminuido la prevalencia, la detección y el número de pacientes tratados, el logro de metas y el riesgo cardiovascular de forma significativa? Esto es algo que se planteó desde hace muchos años, el por qué han pasado décadas y el riesgo cardiovascular no solamente no ha bajado, sino se ha incrementado. Y si conocemos a los principales factores de riesgo que lo ocasionan, ¿por qué no hemos sido capaces de controlar si conocemos terapéuticas eficientes y eficaces para modificar el riesgo cardiovascular? ¿A qué se debe? Entonces, hoy día podemos decir, por ejemplo, vean ustedes en el caso de hipertensión. Terapia combinada es lo de hoy. Ajá. Vean ustedes en esta encuesta que participó México, donde se incluyeron en el mundo más de 1 millón de pacientes para la toma de la presión arterial. México y Latinoamérica participaron con más de 260,000 pacientes. 40% de los médicos sigue dando monoterapia como tratamiento inicial en la hipertensión arterial. ¿A qué se debe? ¿Realmente es un problema únicamente de educación o qué es lo que está pasando? Entonces, han habido reuniones muy serias para tratar de explicarse este fenómeno que está ocurriendo en el mundo, no solo en México, de por qué si se cuentan con tratamientos realmente serios y evidencia científica, no estamos logrando modificar la historia natural de la enfermedad. Y se ha hablado muchas veces del efecto que tiene la inercia terapéutica y la falta de adherencia de los pacientes. Esta iniciativa del MMA que les mostré es realmente muy serio y nos debe de poner a pensar el porqué el fracaso del control de los pacientes. La inercia terapéutica, bueno, empezó como una inercia clínica, así fue el término que acuñó el doctor Lawrence Phillips de Atlanta, y no es más que decir que realmente la inercia es ese fracaso que tenemos los proveedores de la atención para iniciar, intensificar o modificar un tratamiento cuando está indicado. Y la inercia se debe fundamentalmente a varios procesos, entre ellos la sobreestimación de la atención prestada. Razones blandas. Tiene 145/90, bueno, no está tan mal, sígale. ¿Sí? Una cruz de proteínas en la orina, bueno, ¿qué es una cruz? No pasa nada, sígale. ¿Sí? Razones blandas que a veces, o la sobresaturación de los servicios. Un médico familiar tiene 15 minutos para atender a un paciente y cuando ya va a ser la hora de salida, lo que quiere ya es irse. Y entonces, el que sigue, y ese es el mundo real. Eso es lo que está pasando y que muchas veces no tomamos en cuenta sobre la inercia del médico. Entonces, falta tomar conciencia de la importancia que tiene no solamente el capacitar, no solamente contar con la pastilla. Viene algo que es muy importante y a lo que se dedica la doctora Borrayo, que es a la planeación de programas, a la innovación, a la implementación, a la métrica de impacto de lo que se está haciendo, al dar un seguimiento, hacer una retroalimentación y finalmente hacer una reingeniería del proceso para continuar adelante. Entonces, son cosas que no se ven,
pero se siente. Uno se desgasta y puede dar la mejor conferencia de lípidos o de lo que ustedes me digan en un foro internacional, pero de eso a que llegue al terreno operativo hay una gran distancia. Y por eso en las últimas décadas hemos pasado cuántos congresos, cuántas pláticas han dado nuestros compañeros cardiólogos, y el impacto. Cuando tú lo vas a medir en números crudos y reales, dices, ah, caray, ¿qué es lo que está faltando? Entonces, es importante que la educación, por supuesto, la educación a todos niveles, posgrado, pregrado, etcétera, no porque ya graduarse el médico debe dejar de continuar en la preparación. Y la inercia terapéutica no solamente compete al médico, es parte de todo el equipo. Es algo que se comprendió en el Instituto Mexicano de Seguro Social desde hace muchos años y que culminó con la elaboración de los PAIC, programas de atención integral. Darnos cuenta que no solamente es el médico que tiene que estar trabajando con la atención de enfermedades crónicas, sino que tiene que estar basado en todo un equipo de colaboración para que se pueda dar realmente el impacto que se quiere y utilizando, por supuesto, los sistemas últimos de electrónicos. Entonces, ¿la inercia terapéutica se debe solamente al médico? No, al paciente, pero también al sistema de salud. Cuando estábamos planeando lo de hacer el PAI de hipertensión, tuvimos que ir a hacer estudios de campo, irnos a dar cuenta que el velcro no sirve, irnos a dar cuenta que los equipos insuflan y se fugan, ¿sí? Que ahí andan subiendo y ya ni siquiera le tienes que aflojar, solitos se bajan, ¿sí? Que la presión arterial se toma en el pasillo donde huele a garnacha, los niños están llorando, la enfermera se pone una oliva, la otra no, porque si no, ¿cómo platica? Etcétera. O sea, una serie de cosas que ese es el mundo real. Entonces, cuando tú ves lo que se habla en las guías y normas internacionales y te vas al terreno operativo y dices, a ver, ¿dónde me perdí? ¿Sí? Y entonces resulta que era importante hacer un manejo integral de todo este tipo de cosas. Lo mismo pasó con el código infarto. Darse cuenta que hasta el policía de la entrada podría ser un obstáculo de retraso en el tiempo para el manejo del paciente. Entonces, la medición adecuada de la presión arterial, entonces, no solamente pertenece al médico, sino también al paciente cuidador y al sistema de salud. Si no les proveemos de adecuados equipos, si código infarto no implementas a las de hemodinamia, etcétera, tener oportuno la puerta, etcétera, bueno, no siempre se puede, por eso se recurrió a la terapia fármaco invasiva. O sea, le tiene que buscar y adecuar de acuerdo a las características, no solamente de un país, porque a veces puede pasar que en alguna región del propio México se maneja de una manera los problemas estratégicos o administrativos y en el sur de otra. Entonces, tener que aterrizar todo esto no fue nada sencillo. Por eso el fundamento de los PAI, y aquí está la doctora Gaby de testigo, fue cambiar la historia natural de la enfermedad como nos la enseñaron de prevención primaria, prevención secundaria, el horizonte clínico, etcétera. Muy cuadrado el asunto por un proceso de atención donde se toma en cuenta desde que el paciente llega y tiene que franquear. Todo esto tiene que ver con la inercia, por supuesto, porque el médico finalmente dice, llega al estado en el cual el a mí no me toca. ¿Sí? Y eso es una realidad. ¿Sí? Cuando uno viene y yo checo y entre más rápido se vaya el día, ya vámonos. ¿Sí? Circunstancias de vida real. Entonces, cuando uno se pregunta por qué no hemos modificado la historia natural de las enfermedades, ¿por qué no volteamos a ver lo que está pasando en el terreno operativo? ¿Por qué pensamos que dando una gran conferencia sobre las guías últimas, NICE y no NICE y las que vienen, vamos a cambiar la historia natural de las enfermedades? No es así, no es así de fácil. Tenemos que recurrir a otro tipo de atención que se llama innovación, planeación e implementación, en las que, con la pena lo tengo que decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social es líder, ¿sí? No solo en México, en Latinoamérica, y por eso ha subsistido como el mejor sistema de salud. Pésele a quien le pese. Porque hay otros que se dedican a hacer las normas, bueno, algunos las quitan, y una serie de cosas que hacen, pero los que están en el terreno operativo son los que realmente marcan la diferencia. Los que tienen esa visión de cambio son los que realmente cambian la diferencia. Entonces, en los PAI se viene
¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos para romper también la inercia en el tratamiento? Para mejorar la adherencia, para educar al paciente. ¿Qué sí es imprescindible, qué es opcional y qué es lo que debe de evitar el equipo de salud? Las medidas no farmacológicas que también tienen que ver para la inercia terapéutica. Y la inercia terapéutica, pues la ruta es larga, desde que se tome adecuadamente la presión, se estratifique el riesgo, se tomen los daños a órgano blanco, etcétera. Y luego, ¿quién revisa los factores relacionados con el paciente? En el primer nivel de atención al paciente lo ponen tremendamente, no, lo regañan y le dicen, etcétera. Y al final todavía le dicen, sí, me entendió. Y entonces voltea el paciente y dice, entonces volteas a ver al familiar y le dice, ¿ya ve cómo sí entiende? Sí, doctor, nomás que es sordo, ¿no? O sea, situaciones que no vienen en las guías, pero eso pasa en el mundo real. Lo mandan a segundo nivel y los de segundo nivel, los de tercer nivel, que nos sentimos hechos a mano, ¿qué decimos? Los regresamos a primer nivel y le dice el de primer nivel, ¿y qué le dijo el doctor? Nada, que le entregara esta hojita. O sea, de ese tamaño están los conflictos en el terreno operativo. Pero bueno, no me voy a detener mucho. Los algoritmos terapéuticos existen, claramente cuáles son los medicamentos que hay que dar en el primer paso, segundo paso. Nos afiliamos mucho a la iniciativa europea, pero la aterrizamos en el ámbito regional. En hipertensión arterial, en los 3 pasos y cómo el médico de primer contacto es el que tiene que tomar las decisiones de usar terapia dual, terapia triple e inclusive hasta manejar un cuarto fármaco que puede estar en manos del primer nivel de atención. Bueno, a quienes vamos a dar monoterapia, etcétera. Bueno, lo sacamos, 2017 lo empezamos a trabajar, 2018, por ahí se cristaliza en 2019, pero bueno, pues como salió en las revistas del IMSS, salió en lo que difundimos nosotros, en español, ¿no? Pero bueno, ya lo saca la OMS en mayo de 2022, lo saca en Lancet, y bueno, pues como Dios habla en inglés, pues entonces ahora sí, ¿no? Pero cuando uno analiza lo que pasa realmente con la propuesta HEART, es exactamente lo mismo que oferta el PAI. Programas de entrenamiento, medición adecuada de presión, educación, sistemas digitales, seguimiento, etc. Con una gran ventaja, se le oferta el espectro de tratamiento que puede tener el paciente y no se le encajona, como lo hace la PAJO en las Américas, de querer solamente dar una sola medida de combinación para todos, si no es vacuna. ¿Sí? Entonces, es importante tener muy claro los mecanismos. Luego, hay dosis baja y dosis alta de todas las combinaciones de antihipertensivos. ¿Cuál le doy? Eso no viene en las NICE y no NICE, ¿eh? Entonces, se les hace una propuesta en el PAI de decir, ¿a quién le vamos a dar terapia dual? ¿A quién le podemos dar terapia triple de inicio? Siempre y cuando cumpla ciertas características, siempre y cuando el diagnóstico sea preciso, siempre y cuando no sea un bata blanca o no sea una enmascarada, etcétera, etcétera, ¿sí? Esté adecuadamente estratificado. Luego les enseñamos en el mismo PAI cómo pasar de lo que están hoy día utilizando a las terapias de vanguardia que están dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, uno diría, bueno, pues si ya está todo esto, pues la verdad las cosas es que, y además están los algoritmos y además hay más de 46,000 capacitados en línea, pues uno diría, ya, ¿no? Pues no. Hoy, lamentablemente, en algunas unidades todavía existe esa resistencia. Todavía el medicamento está en farmacia o almacén y no se usa. Incluso algunos medicamentos que están en peligro de caducar. ¿Esto le pasa a México nada más? No. Pero eso es realmente hacer retroalimentación de lo que estamos haciendo, métrica de impacto y hacer una reingeniería. Eso le lleva años luz a otros sistemas de salud que están en el país e incluso en América Latina. Las causas comunes de la inercia terapéutica, ahí están relacionadas con el médico, relacionadas con el paciente y relacionadas con el sistema de salud. Me consta las veces que la doctora Borrayo fue a presentarle al doctor Zoé Robledo y a al doctor Hugo en aquel entonces, luego a la doctora Célida, cómo se tenía que hacer este tipo de situaciones. Perdón. Bueno, es que ya no estoy. Ya me habló Entonces, es importante relacionado con el paciente y con los sistemas de salud. Ahora, hay historias de éxito.
¿Ustedes creen que la mayor aportación de Bill Gates o de se me va su nombre? Ándale. De estos genios de publicidad, ¿sí? De Steve Jobs, iba a decir. ¿Sí? ¿Fue el descubrimiento de un sistema? ¿Fue el hacer volver élite? El mayor éxito es haber tenido planeación, innovación y sobre todo implementación de una estrategia de venta, por ejemplo. ¿Por qué creen que el Viagra pasó por el efecto del medicamento como tal? O por toda la estrategia que hubo para poder hacer un programa de implementación y llegar hasta el médico de primer contacto, e incluso hasta que el paciente fuera a pedirlo a la farmacia sin necesidad del médico. O sea, ese tipo de genialidades, código infarto es otro caso de éxito, pero solo los que hicieron código infarto y lo que tuvieron que trabajar meses, años, horas, etcétera, saben lo que costó llegar a esa marca, porque se volvió una marca, el código infarto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. O cuando vino el COVID, ¿quién no se quería poner la vacuna de Pfizer? Les decían, ¿por qué no te pones la china o la rusa? No, yo me espero a la Pfizer. ¿Sí? Son estrategias de implementación, innovación, las que verdaderamente permean y llegan hasta donde tienen que llegar. Entonces, de ninguna manera el tema es solo de guías clínicas, de ninguna manera. Y entonces, el tratamiento de las enfermedades no transmisibles es un tema complejo. Introducir nuevas terapias, ¿quiénes? Médico, paciente, sistemas de salud, gobierno. Innovación, planeación, estrategias gerenciales operativas, así como implementación. La palabra implementación es muy fuerte para quienes entienden del tema en el sentido de cómo lo voy a aterrizar. Tomando en cuenta la educación, el nivel cultural, la circunstancia económica de la región, muchos factores participan para poder hacer una implementación efectiva del programa que me digan, ¿sí? Y luego hacer los análisis de costo-beneficio, las guerras que había contra los de farmacia, me recuerdo mucho con los de abasto, casi ahí, con los de economía de la salud, que nos veían chiquitos. Luego, a mí demuéstrame por qué debo de dejar de comprar 40 millones de cajas de Losartán y meter lo que tú estás diciendo, si esto me cuesta 20 centavos, tú me pides uno de 15 pesos. No, es todo un tema, ¿sí? Lo que hay detrás. Y luego, ya lo hay, y la inercia y el problema de adherencia nos frena, nos mete un grave problema, ¿sí? Entonces, innovación, planeación, y por eso pongo en rojo implementación, seguimiento, métrica y falta un acento, análisis, falta un acento, retroalimentación y reingeniería. Ahí están los algoritmos terapéuticos desde el año 2020 para la atención integral de las enfermedades crónicas. Aquí está el grupo de trabajo, faltan algunos integrantes, perdóname, doctor Cardona, y algunos que participaron también en esta iniciativa para poder dar terapia dual y terapia triple, pues primero había que meterlas al compendio de medicamentos de la Secretaría de Salud, y se logró. En 2020, el Consejo de Salubridad General incluye este nuevo tipo de medicamentos, y entonces fue como... Ahora sí, ya tienen clave en el Consejo de Salud, ahora sí lo podemos hacer en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue toda una travesía para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo, cuándo y con qué? Con los mejores medicamentos, con innovación, con planeación y con implementación. La inercia, la adherencia, el apego, el efecto nocebo, el logro de metas. Si tú tienes esta ruta bien sistematizada, necesariamente te va a llevar a un caso de éxito. Concluyo diciendo que los factores de riesgo cardiovascular continúan siendo un problema de salud pública con consecuencias catastróficas para el paciente y los sistemas de salud. La inercia terapéutica y la no adherencia terapéutica es altamente prevalente y responsables del no logro de metas en la atención del paciente, algo que se nos debe de... Los estándares para el desempeño del diagnóstico deben cambiar, pero también el médico tiene que ir evolucionando.
Y cualquier programa de salud también tiene que ir evolucionando de acuerdo a las circunstancias, nuevos medicamentos, tecnología, etcétera, que se van agregando para poder generar un plan con estrategia, con innovación, ¿sí? Y de impacto. Y luego medir el impacto, ¿sí? Hoy día en el Instituto Mexicano del Seguro Social me da mucho gusto que la doctora Borrallo me comparte resultados que ya se están viendo tangibles con el PAI. Se incrementó de manera notable la detección de hipertensión arterial en el IMSS, sí, pero ahora viene el reto, ya los detectamos, ahora hay que tratarlos y tratarlos bien, ¿sí? Porque más de 8,000 millones de pesos en recetas que no resultaban en impacto realmente en el paciente, no había control de los factores de riesgo, hablando de hipertensión nada más. Es decir, la receta se daba, pero de eso a que realmente controlara al paciente y modificara su riesgo cardiovascular, había un valle ahí, había un gap, ¿sí? Y ahí es donde realmente el trabajo del equipo de la doctora es sensacional. Entonces, la concientización y las nuevas terapias duales, triples, en una sola pastilla, impactarán de forma significativa en el adecuado control y reducción del daño a órganos blancos. Corresponde necesariamente al primer nivel de atención, hay que voltear más al primer nivel de atención, a empoderarlos para que estas estrategias y volver corresponsables a los pacientes, es importantísimo, para de una forma proactiva. Los sistemas de salud deben enfocarse más hacia estos temas de suma relevancia para el control de enfermedades crónicas no transmisibles con innovación, planeación e implementación. Yo creo que si yo puedo decir que una de las cosas más acertadas que ha tenido el Instituto Mexicano de Seguro Social es tener a la cabeza gente como la doctora Borrallo con esa capacidad de trabajo, es multitask, o sea, a mí me agotaba estar con ella todo el día, porque andaba en 20,000 cosas al día. Entonces, impresionante. El efecto nocebo representa un riesgo subestimado en el tratamiento de la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, entre otros. Hay que saber incluso cómo acercarnos al paciente, hay que saber modificar y el médico le juega mucho al psicólogo y al psiquiatra cuando muchos de los pacientes van a hacer catarsis, con todo respeto, ¿sí? Y uno tiene que escucharlos y luego decirle, oiga, pero se está tomando su pastilla, mire los beneficios, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, eso no lo va a cambiar la inteligencia artificial. El humanismo y el trato con el paciente no lo va a cambiar. Las máquinas no van a reemplazar al juicio clínico ni a los médicos porque tienen algo que todavía ni siquiera nosotros sabemos. No se ve, pero se siente, y es el humanismo y el trato hacia los pacientes. Entonces, creo que con esta termino y yo les agradezco mucho su atención y me siento muy, de verdad, con orgullo de pertenencia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Le agradezco mucho todo lo que me dio y me sigue dando y sobre todo también el tener líderes como la doctora Borrallo y los líderes que también están aquí del Hospital de Cardiología, tanto en terapias congénitas, en cirugía, en farmacológica, rehabilitación, etcétera. Es impresionante y cómo el trabajo en equipo da frutos como este congreso. Felicidades a Héctor por la organización. Muchas gracias. Pues mira, Martín, ahorita escuchándote, a mí me da más orgullo tener dos personajes que están haciendo historia en la salud en México. Desde que tú empezaste, Martín, contra la LENSA, cambiaste la manera de ver la hipertensión en México y es un orgullo verte con ese entusiasmo y que sigas trabajando con nosotros. Gaby, ¿qué te digo? Los que te conocemos, eres multitask. Ahorita me estaba diciendo, Héctor, yo voy a acabar y me voy allá, no para. Y quiero aprovechar, como es conferencia magistral, no va a haber preguntas, pero yo sí quiero, Gaby, el micrófono, sí, ¿nos puedes platicar? Aparte de todo lo que dijo Martín, yo creo que hay cosas que él no puede decir. ¿Cómo le haces? ¿Y a qué te has enfrentado para hacer tantos programas de atención? Porque no solo es el de hipertensión, código cerebro, código infarto, etcétera. Yo quisiera que nos comentaras, por favor. Bueno, gracias Héctor, felicidades Martín, la verdad es que siempre te aprendemos. Yo creo que hay algunos, si se pueden llamar virtudes, necesarias, ¿no?
Uno es la resiliencia, que vas, tocas una puerta y te dicen que no, o que no la abren cuando tú tocas. Creo que ese es un factor muy importante. Otro, hacer equipo y empoderar a tus colaboradores. Hoy tenemos un PAI extraordinario de VIH y si ustedes me preguntan, yo he aprendido también de VIH y tenemos el mejor modelo para llegar a las personas y a las organizaciones civiles con un enfoque incluyente. Tenemos a un líder de Geriatrims que hoy ha revolucionado todo el tema de edad avanzada. Todo lo que hicimos con Martín sigue adelante. Hoy ya está Marco Robles, se lo robamos a cardiología, pero va a seguir participando con el hospital y él va a trabajar todo el tema de hipertensión, código infarto, insuficiencia cardíaca, que les tenemos ya el protocolo. ¿Y cuál es el cambio extraordinario? Llevarlo a las autoridades. Llevarlo, participar con ellos, porque a ellos les hace falta ese complemento. Les hace falta los líderes, les hace falta alguien que les descifre lo que se tiene que hacer. Y también ponerlo en la agenda financiera. Es decir, si yo no tengo la terapia dual y triple, pues no voy a poder cambiar la historia de la hipertensión. Si yo no posiciono la importancia de la terapia fibrinolítica, que aquí está José Luis, la terapia fibrinolítica, cuando yo estuve en la unidad coronaria, ustedes como hemodinamistas, pues nunca la vieron, ya pensaron que se iba a ir a un cajón. Las mismas empresas pensaron eso. ¿Y qué nos está funcionando? Fármaco invasiva para este país y modelo ya de OPS. Lo acaba de presentar José Ramón González Juanatey, nos pidió la experiencia de México para replicarla en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, ¿qué se requiere? Hacer trabajo en equipo, Héctor. Hacer trabajo en equipo, cada quien tiene un rol, cada quien tiene un papel. A mí hoy no me importa quién presente código infarto. ¿Por qué? Porque es algo que la función que yo tenía se logró. Hoy vamos por el código infarto universal y así tiene que cambiar la historia, que Martín así lo decía, es que yo quiero cambiar la historia de la hipertensión. Ya se está viendo, Martín, y lo vamos a ver. Entonces, hoy el paciente no compra sus medicamentos. Hoy el paciente va a su unidad de medicina familiar y se le otorga terapia dual y triple. Y si no, compruébenos con sus pacientes que ven en sus consultorios. Hoy se está dando la terapia ya en primer nivel de atención. Y eso fue un sueño que aquí con Martín lo vimos. Diabetes, dapaglifosina, en dislipidemias tenemos monoclonales, en fin. Todas las terapias son una realidad y entre más se compre, más barato cuesta. Entonces, esa triada que puso Martín, que depende del médico, que esté bien capacitado, que sepa qué le va a prescribir al paciente, que sepa muy bien diagnosticar, estratificar, también depende la incidencia que tenemos en el paciente y finalmente los sistemas de salud. Entonces, eso lo estamos viendo, creo que Martín lo dejó muy claro y se puede hacer mucho más. Y el equipo, pues ya está. Creo que hoy somos un solo equipo, una sola cardiología mexicana, aunque hay gente que se resiste, pero hoy somos un solo equipo. Nos vemos en todos los foros, aquí en el país, fuera del país. Y finalmente, Héctor, yo te felicito también. Eres un gran líder, eres alguien que ha logrado esto de unirnos, que pues uno lo aprende a través de los años. Esa es la clave. Aquí no hay estrellas, aquí no hay satélites, aquí hay trabajo en equipo y por eso te felicito. Y gracias por invitarnos. Muchas gracias, Gaby. Un aplauso. Y ya para finalizar, me voy a dar ese lujo. Martín, una de sus virtudes es que es resiliente. Ya lo dijo Gaby. Sigue aquí con nosotros y yo quisiera, Martín, de verdad, como persona, como amigo, te admiro. Muchas gracias. No sabes, la gente que está aquí te conocemos, que estés impulsando y todavía sigas y sigas y ya estemos planeando lo que sigue. ¿Qué mensaje le darías a todos
para que nunca paren y que todo lo que tú has logrado se pueda hacer. No, la verdad, gracias por el elogio, se ve que es mi amigo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo, y lo digo con todas sus palabras, yo sí creo en un lugar donde exista la más mínima distancia entre la voluntad y los actos. Si uno tiene esa capacidad de visualizar que las cosas sí se pueden y que los sueños se pueden llegar a alcanzar, uno no debe dejar de luchar por alcanzarlos. Ese es el mensaje que yo les daría a las nuevas generaciones, a los que ya están y a los que están por venir. Realmente es importante tener un sueño, pero no solamente es tenerlo, es materializarlo. No solamente hay que tener el fármaco, hay que implementarlo. Entonces hay que llevarlo al paciente, ser empático y nunca perder esa capacidad de humanismo, que pues para eso somos médicos. Los que estamos aquí creo que nos convencimos de que la parte más fuerte de nosotros es la parte humana, el sentir el dolor ajeno y el tratar de buscarles una ayuda. Entonces, yo no tengo nada que recomendarles porque ya lo están haciendo. Simplemente no desistan. Los sueños se pueden realizar y buscar esa voluntad para cortar la más mínima distancia entre la voluntad, entre lo que se quiere y entre lo que se desea y lo que se hace. Muchas gracias, Matías. Pues un aplauso fuerte para ellos dos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente simposio. Voy a dejar al doctor Enrique Díaz y Díaz para que nos ayude a coordinarlo.